Bien, vamos a ver ahora una clasificación de las estrategias, de los diferentes tipos de estrategias generales, genéricas, que se pueden desarrollar dentro de las organizaciones. Entonces, nosotros tenemos cuatro tipos básicos de estrategias genéricas o generales. Las funcionales, las corporativas, las competitivas, las globales, que a su vez se abren en algunas subestrategias. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Cuando hablamos de las estrategias corporativas, por ejemplo, esas estrategias tienen que ver con lo que puede hacer una organización eh, en términos de su destino, ¿no? Es decir, puede crecer, se puede achicar, se puede reducir o puede mantenerse tal cual está. Entonces tenemos estrategias de crecimiento, de estabilidad y de renovación. Dentro de las estrategias de crecimiento existen las de concentración, de integración vertical, horizontal, diversificación. ¿Qué significa las estrategias de concentración? Es, por ejemplo, agregar productos similares a los que ya se tienen. Por ejemplo, una empresa que fabrica cervezas, por ejemplo, podría también aprovechar su estructura para fabricar jugos frutales o agua mineral. Es decir, crece, ¿no es cierto?, agregando productos que son, llamémoslo así, similares, y por lo tanto se denomina de concentración. Cuando hablamos de integración vertical, podría ser hacia atrás o hacia adelante, eso significa integrar a los proveedores hacia atrás e integrar a los clientes hacia adelante. Es decir, una organización, por ejemplo, una fábrica de pastas, un ejemplo. Si se quiere integrar hacia atrás de manera vertical, por ejemplo, podría comprar un campo, producir trigo para generar su harina y así tener, digamos, sus pastas frescas, ¿cierto? Digamos, integrar, digamos, este proceso. Entonces, en vez de comprarle la harina a un proveedor, tiene su propio campo, produce este, sus cultivos, ¿no es cierto? Y de ahí saca la materia prima para las pastas. Hacia adelante, integrar, por ejemplo, la distribución. Esta empresa, esta fábrica podría, digamos, digamos, abrir un restaurante, podría, digamos, tener comercio de distribución de pastas, y entonces estaría integrándose verticalmente hacia adelante, es decir, incorporando la distribución de sus productos. La integración horizontal significa integrarse, comprar un competidor, asociarse con un competidor, ¿no? Esta fábrica de pasta con otra fábrica de pasta que compiten en el mercado, por ejemplo, se integran, una puede comprar a la otra, pueden asociarse para trabajar juntas, etc. Entonces, se llama integración horizontal. Cuando hablamos de diversificación, digamos, podemos hablar de diversificación relacionada o no relacionada. No vamos a ir tan al detalle con estos conceptos, igual están en el material, digamos, si quieren eh, analizar, digamos, puntualmente, pueden ir y profundizar. La diversificación relacionada tiene que ver con el rubro, ¿no? Si yo tengo una fábrica de pastas, por ejemplo, podría este, comprar un restaurante o abrir un restaurante de pastas. Entonces es fábrica de pastas, restaurante de pastas. Estoy diversificando inversiones, estoy invirtiendo en cosas que son similares. Si tengo una fábrica de pastas digamos, e invierto en una fábrica de tornillos, los tornillos de la pasta no tienen nada que ver. Pero sí podría invertir, ¿no es cierto? Y diversificar las inversiones de manera no relacionada. O sea, invertir en, en alimentos y también invertir en siderurgia, invertir en, no sé, en cualquier otro rubro.
Entonces, de esa forma, las organizaciones privadas crecen. Cuando hablamos de estrategias de renovación, ¿cierto? Pueden ser de recuperación o pueden ser de reducción, de reducción. Hablamos de renovación cuando dijimos que la organización quiere achicarse. Por lo tanto, digamos, esa reconversión podría ser algo chico, ¿no es cierto? Eh, digamos, reestructurar un departamento de una organización, ¿no es cierto? Sector, o podría, digamos, llegar a la liquidación de esa organización, a la desinversión y a liquidarla. Si una organización privada, por ejemplo, no genera beneficios económicos, y bueno, llega un momento en donde o se vende, se liquida, se vende en partes o lo que sea. Entonces, se plantea una estrategia de renovación, de reducción. Y la estrategia de estabilidad es mantener esa empresa en el lugar donde está, tratando de ni de achicarse, ni de crecer mucho más, sino sostenerse en el tiempo. Cuando hablamos de estrategias globales, por ejemplo, es cuando una organización quiere, digamos, trabajar en otros mercados y por lo tanto entonces intenta poner los pies en otro país. Entonces, en función a eso, ¿cómo lo hace? ¿No? Y bueno, por ejemplo, exportando o a partir de licencias, o sea, o franquicias, ¿no es cierto? Traer, digamos, contratar productos, digamos, licencia de productos este, extranjeros o participar en empresas que ya están establecidas en otro país, hacer acuerdos comerciales con empresas que están establecidas en otro país o directamente abrir sucursales en otro país. Bueno, todo eso son estrategias globales de las organizaciones. Cuando hablamos de estrategias competitivas, su nombre lo dice, estrategias para competir, las organizaciones se enfocan, pueden desarrollar estrategias de liderazgo en costos, o en diferenciación o enfoque. Una estrategia de liderazgo en costos significa que digamos, una empresa maneja muy bien sus costos y por lo tanto puede tener precios muy, muy accesibles. Por ejemplo, hay algunos supermercados que van o que trabajan sobre esta estrategia de liderazgo en costos, ¿no? Entonces tratan de poner los precios más baratos posibles para tener mayor cantidad de consumidores. Y por el otro lado, las estrategias de liderazgo en diferenciación significa que una organización puede, digamos, orientar sus ventas de productos a un público, digamos, que va a pagar muy bien por ellos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que habíamos dicho de los Rolex como relojes, ¿no es cierto? O sea, es decir, ofrecer un producto de altísima calidad y por eso la gente estaría dispuesta a pagar un precio muy elevado, ¿no? Entonces, liderazgo en costos o liderazgo en diferenciación. O vamos a trabajar para tener muy buenos costos y poder lanzar precios muy accesibles al público, o vamos a un servicio, digamos, un producto diferenciado de extrema calidad donde la gente estaría dispuesta a pagar mucho por eso. Y después, cuando se habla de enfoque, estamos hablando de enfoque en costos o diferenciación. Esto es muy técnico y es el aspecto privado. Cuando una organización no puede ir, digamos, o no tiene la capacidad económica para competir en el mundo, compite en su región. En un comercio, por ejemplo, un comercio de barrio, en una localidad, entonces, al ser un lugar muy chico, ¿no es cierto?, donde no tiene ese comercio, esa organización capacidad para salir al mundo a competir, entonces lo hace en su región. Pero en su región puede tener el mejor de los precios, porque tiene muy buenos costos, o puede también decidir, digamos, ese comercio, trabajar en diferenciación, o sea, tener productos de cierta calidad y por lo tanto cobrar un precio mayor que otros.
¿no? Entonces, esas son estrategias competitivas. Y después están, por último, las estrategias funcionales. Esas estrategias tienen que ver con las funciones de las empresas. Es decir, cada organización está armada con funciones. Por ejemplo, recursos humanos, marketing, contabilidad, eh, no sé, atención al usuario, al cliente, al contribuyente, lo que sea. Entonces, cada uno de esos departamentos, ¿no es cierto?, puede mañana tener algún problema y por lo tanto se necesita desarrollar una estrategia para resolver problemas dentro de ese departamento. Esto se llama desarrollar estrategias funcionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplican a solucionar problemas de las diferentes funciones que se hacen en la empresa. La función de recursos humanos, la función de contable, no sé, la que sea. Entonces, estas son estrategias globales, digamos, generales, que puede una organización aplicar para poder competir, para poder crecer o desarrollarse, para poder resolver problemas internos, resolver su problema estructural, etc. Entonces, la estrategia corporativa es aquella que especifica, digamos, en cuáles negocios, ¿no es cierto?, va a entrar y en cuáles no debería entrar, ¿no es cierto? O no es lógico entrar. Les recuerdo nuevamente que los estados tienen, y habitualmente, digamos, eh, tenemos empresas, digamos, que trabajan, digamos, son empresas del Estado que trabajan en el sector privado, ¿no es cierto? Como, reitero, aerolíneas es un ejemplo muy claro de eso. Entonces hay muchas organizaciones, IPF, cualquiera. Por lo tanto, digamos, estos conceptos siempre son importantes entenderlos, ¿no? Cuando el Estado realiza actividad empresarial. Entonces, una estrategia corporativa, dijimos, aquella que especifica en qué negocios va a entrar YPF o aerolíneas y en cuáles no, en cuáles rutas va a entrar y en cuáles no, en cuáles negocios, cuáles. Entonces, y esto tiene que ver con la misión y los objetivos de la organización y las funciones que va a desempeñar cada unidad de negocios. Cuando hablamos de estrategia de negocios, trabajamos sobre los dos ejes. Digamos, por un lado, el sector en el que la empresa está compitiendo, alcance del negocio, y por el otro, la forma de competir. Es decir, dónde competir, en qué sector, y por el otro lado, de qué manera competir, ¿no? Cuando hablamos de qué manera, es qué tipo de competencias, de habilidades se necesita para poder competir en ese espacio. Entonces, vamos al ejemplo. Tenemos Aerolíneas Argentinas, que va a competir con otras aerolíneas a nivel mundial y con otras a nivel local, por ejemplo, las low cost, de bajo costo. Y entonces, ¿qué debería hacer Aerolíneas Argentinas, ¿cierto? Empresa estatal, para competir en el mercado, en la actividad privada, con otras, digamos, organizaciones? Entonces, tiene que saber en qué lugar va a competir, cuál va a ser el alcance, hacia qué rutas va a cubrir, con qué rutas va a competir, y por el otro lado, de qué forma va a competir. Es decir, qué es lo que va a necesitar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, para competir con las empresas low cost. Tendrá que tener un servicio más barato o precios baratos, digamos, para poder competir, un servicio diferente, ¿no es cierto? No el clásico para competir con estas aerolíneas de bajo costo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, digamos, es parte de la estrategia corporativa. Entonces, digamos, estos conceptos que están acá, digamos, básicamente, en la presentación, es un poco lo que yo acabo de explicar hace unos minutos atrás en el cuadro general, ¿cierto? Y es material de lectura para entender cada uno de los
de los conceptos que hemos marcado, ¿no? Está perfectamente aclarado las estrategias de concentración, de integración, diversificación, tal cual las he expresado. Lo mismo la estrategia de estabilidad. Tenemos también el concepto de diversificación concéntrica, como ya lo hemos dicho. Aquí habla de nuevos productos, agregar nuevos productos a los existentes en mercados similares, agregar nuevos productos también a los existentes, pero utilizando tecnología similar. Es decir, hay una serie de variantes a la diversificación concéntrica, que es un tema muy técnico, pero que nos sirve para entender, y ahora vamos al aspecto, digamos, eh, clave de estos temas vinculados con el planeamiento en las organizaciones públicas. Acá tenemos algunos ejemplos de diversificación de conglomerados, ¿no? Agregar productos diferentes. Es decir, la diversificación conglomerada de McDonald's, o sea, por ejemplo, de salir de la hamburguesa tradicional y de a ir agregando otras cosas, ¿no es cierto?, a sus productos tradicionales. Eh, Organizaciones, digamos, que digamos, se han diversificado de forma conglomerada, ¿cierto? O sea, desarrollando nuevos productos, tecnologías, mercados, etcétera. Incluso algunas empresas diversificando en áreas no relacionadas como el hierro, ¿cierto? Automóviles, telecomunicaciones, combustibles, consumibles y acero, ¿no? Es decir, de alguna forma, digamos, eh, este concepto de la diversificación de las estrategias nos sirve para entender cómo funciona la actividad privada y cómo las organizaciones van creciendo y se van desarrollando utilizando los diferentes tipos de estrategias generales que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora bien, ¿para qué nos sirve, digamos, todo esto que nosotros estuvimos viendo y cómo podemos vincularlo al aspecto del planeamiento estratégico en las organizaciones públicas? Primero, me gustaría, digamos, que se entienda, digamos, los conceptos y que podamos hacer una relación, una traslación hacia el organismo en el cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, ¿podría desarrollar una estrategia concéntrica o conglomerada en una dependencia pública? ¿Qué significa esto? ¿Cierto? ¿Podría ser agregando diferentes tipos de servicios a los ya establecidos? Pensemos en lo que vimos en las diferentes estrategias y preguntémonos si los servicios que presta, digamos, una organización pública podría, digamos, aumentarlos, podría, digamos, eh, agregar otros de manera concéntrica, parecidos, ¿no es cierto?, a los que ya prestan, ¿no? Es decir, podría, digamos, generar, digamos, una organización pública servicios, es decir, ir agregando servicios parecidos a los que ya tiene, digamos, como para, digamos, poder satisfacer las necesidades de los contribuyentes. Me gustaría que piensen en esto, que piensen en una organización pública X o en la cual ustedes pertenecen. Entonces, pensar si podrían desarrollarse, ¿no es cierto?, algunos servicios adicionales de manera concéntrica para poder ayudar a los contribuyentes. Utilicemos esto entendiendo los conceptos que hemos vertido aquí, ¿no? Diversificación concéntrica, esto que hemos hablado, ¿no? O incluso también, si se animan, es analizar si ese organismo podría integrarse verticalmente u horizontalmente a otros, ¿cierto? Y cuáles serían los beneficios que podrían obtener, ¿cierto?, si se integran
hacia atrás o hacia adelante, ¿no? ¿Qué cosas, qué, de, digamos, qué tipo de integración podría generar un mejor, digamos, valor agregado, un mayor valor agregado para los contribuyentes, ¿no? Eso podríamos también analizarlo. O qué estrategia de crecimiento, por ejemplo, se podría aplicar en un organismo público para que llegue a más contribuyentes, a más usuarios finales, o a mejorar, digamos, la calidad de los servicios. También lo podríamos pensar, ¿no? Utilicemos, como dije, ¿no es cierto?, todos estos conceptos que hemos venido analizando, por ejemplo, qué estrategia funcional podría, o sea, o cuáles son los departamentos que tenemos en la organización que ameritan desarrollar una estrategia funcional para corregir problemas, ¿no?, en los departamentos. Los animo, digamos, a pensar en estas cuestiones. Así vamos, como dije, haciendo la traslación de estos recursos, ¿no es cierto?, del management, de la gestión, para volcarlos a la cosa pública, ¿no? ¿De qué manera los podemos aprovechar? Bien, ¿sería aplicable, por ejemplo, una estrategia de reducción en su organismo público? O sea, ¿sería lógico, habría que aplicar una estrategia de recuperación? Es decir, ¿qué creen ustedes? ¿No? Bueno, todos estos elementos para reflexionar, para pensar y para reflexionar. Bien, cuando hablamos de estrategias de la organización pública en relación con su medio ambiente, ahí podemos destacar algunas, como por ejemplo la estrategia creadora, que es cuando el Estado o las políticas públicas tienen una iniciativa para modificar los entornos, ¿no? Crear nuevos escenarios, hacer que los actores tengan que adaptarse a su accionar, ¿no? Es decir, crear un futuro para la organización pública, de alguna manera es diseñar acciones y decisiones, ¿cierto? Para, digamos, moldear, digamos, ese futuro, ¿cierto? Es decir, hemos visto que el plan estratégico, digamos, para la ciudad de Santa Rosa 2050 tiene, digamos, algo vinculado a la estrategia creadora, ¿no es cierto? Esto de la ciudad verde, la ciudad inclusiva, etc. Después tenemos la estrategia anticipatoria, ¿eh?, respecto de escenarios futuros, donde la organización se prepara y orienta las acciones de acuerdo con análisis de técnicos que se hacen. Uno es el FODA, que ya vamos a ver de qué se trata, y es eh, digamos, opera como proactiva en vez de ser reactiva. Si la estrategia anticipatoria es aquella que, digamos, se anticipa a los problemas potenciales y entonces dota a la organización de los recursos para posibles inconvenientes o para resolver problemas futuros que se planteen. Me parece que el mejor ejemplo que podemos tener de la estrategia anticipatoria es el que le comenté, ¿no es cierto?, de la sala de vacunación, ¿no? Es decir, anticiparnos, desarrollar una estrategia anticipatoria es pensar la evolución, ¿no es cierto?, de la cantidad de, de personas, ¿no es cierto?, que van a vivir en la ciudad y, por supuesto, digamos, anticiparnos con los recursos necesarios, con la cantidad de vacunas necesarias, con la cantidad de profesionales necesarios que vamos a tener que necesitar a futuro, etc. Entonces, eso sería, digamos, trabajar proactivamente en vez de ser reactivos, ¿no? Reactivos significa, ¿cierto? Reactivo significa reaccionar ese momento, ¿no es cierto?, y ver cómo resolvemos el problema si nos quedamos sin vacunas en ese momento, ¿no? Anticiparnos significa proyectar los recursos necesarios para ese crecimiento poblacional, ¿no? Entonces la estrategia anticipatoria es proactiva y no reactiva. Después está la estrategia adaptativa. Los cambios los marca el entorno, pero a diferencia de lo contingencial, ¿no es cierto?, la organización intenta crear vínculos
para ir evolucionando, se va adaptando. Las estrategias adaptativas o de adaptación tienen que ver con cómo esa organización se va adaptando a las nuevas necesidades. Por ejemplo, los cambios en la sociedad, los cambios en términos de la inclusión, digamos, las nuevas concepciones sociales, la forma como la gente se autopercibe, podría ser, digamos, parte de una estrategia adaptativa, ¿no? O sea, considerar, por ejemplo, las nuevas formas de ver y de pensar, eh, de autopercibirse, y por lo tanto el darle espacio, ¿no es cierto?, a todas las comunidades y a todas aquellas personas que no forman parte del colectivo, digamos, tradicional, poder incluirlas, ¿no? Poder, por ejemplo, tener más espacio dentro de los organismos públicos para personas discapacitadas o para personas, digamos, eh, digamos, que se autoperciben diferente, o para personas, digamos, que tengan, digamos, cierto nivel de, o sea, con inteligencias diferentes. Es decir, por ejemplo, ir adaptándonos a el tipo de personal que podría tener esa organización eh, a medida que la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces tendríamos que adaptarnos, tendríamos que ir a adaptarnos. ¿Qué significa? Del punto de vista del objetivo estratégico, pero también desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no es cierto?, si nosotros incrementamos el número de personas con discapacidad, bueno, tendríamos que acondicionar los lugares de trabajo de forma adecuada porque ellos puedan trabajar lo más cómodo posible y ser productivos digamos, y poder hacer su trabajo de manera adecuada. Entonces, esa estrategia adaptativa a los cambios, a las nuevas formas, eh, digamos, de la sociedad, obligan también desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista táctico, a modificar la infraestructura, ¿cierto? A modificar un montón de cuestiones que tienen que ver con la inclusión, digamos, de estas personas, de estos recursos o incluso de las tecnologías, ¿no? Lo mismo, la adaptación a lo social, la adaptación a lo tecnológico. Es decir, ir cambiando, digamos, adaptándonos para incorporar tecnología, para poder hacer mejor, para producir mejores servicios, ¿no?, de valor para la comunidad. Entonces, eso se llama estrategia adaptativa, ¿no? Después tenemos la estrategia reactiva. Las organizaciones producen respuestas en función a los cambios ambientales, ¿no? Es decir, de alguna forma es el entorno el que marca el ritmo y, digamos, lo que ocurra a nivel entorno, nosotros tenemos que reaccionar y tratar de adaptarnos. La estrategia reactiva la emplean organizaciones que, si bien alcanzan la necesidad de relacionarse con el entorno, lo hacen desde una posición interna estática y de respuesta a las presiones. Es decir, es la organización burocrática que privilegia la supervivencia del propio sistema por sobre los logros. Muchas veces este tipo de estrategia, ¿no es cierto?, se da en organizaciones donde, digamos, pasa algo y uno, digamos, reacciona, ¿no?, y trata de resolver sobre la circunstancia que ocurre. Es una estrategia, digamos, de alguna manera. No hay previsión acá de recursos, no hay trabajo, digamos, de adaptación a futuro, sino que, digamos, se espera el momento para reaccionar y, digamos, encontrar los recursos y las soluciones a la situación del entorno, ¿no? Un ejemplo concreto es, tenemos ya digamos, hemos sufrido la pandemia, la situación, este tipo de situación. Entonces, bueno, una estrategia, digamos, adaptativa sería desarrollar todo un plan, ¿no es cierto?, de contingencia, ¿no es cierto? Fíjense que acá la anticipatoria podría ser eso, desarrollar un plan de contingencia para un futuro
o futuras nuevas pandemias, ¿cierto? La adaptativa es generar los cambios que marca el entorno para ir adaptándonos a ese potencial problema. Y la estrategia reactiva es, bueno, cuando ocurra esa situación, digamos, nueva, digamos, vemos qué hacemos. Es decir, cada tipo de estrategia, ¿no es cierto?, va a involucrar un nivel de recursos, un nivel de respuesta a ese problema que se plantea. Entonces, sería bueno, digamos, para terminar con este capítulo de la unidad, pensar en las diferentes estrategias que estudiamos en este capítulo, las del primer grupo y las del segundo grupo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estrategia aplicaría su organización con el objeto de resolver algún problema que cree existente, ¿no? Entonces podríamos usar los dos grupos que estuvimos viendo, ¿no? Los primeros que tienen que ver con general, con estas, podemos incorporar los conceptos, estudiarlo un poco más profundamente, qué es lo funcional, lo corporativo, digamos, y en base a algunas de estas, ¿no es cierto? No necesariamente todas, algunas que nos puedan ayudar a hacer algunos cambios, ¿no es cierto? No necesario trabajar en todas, sino en algunas que ustedes crean que pueden adaptarse a la cosa pública. Entonces, ¿qué este tipo de estrategias, estas generales, y por supuesto también las que estamos viendo, las que hemos estado viendo, estas otras cuatro, ¿cuáles de estas podemos aplicar, ¿no es cierto?, a nuestro entorno, a nuestro departamento, a nuestra organización pública, como para resolver algún problema? O para pensar en alguna situación a futuro, como le dimos, como di el caso de la sala de vacunación, pensar en algún tema futuro, decir, bueno, ¿qué tipo de estrategia deberíamos desarrollar para poder resolver esos problemas que seguro se van a plantear a futuro, ¿no? Y que van a formar parte de nuestra organización y de las soluciones que nuestra organización tiene que darle a la sociedad. Entonces, utilizar todos estos conceptos, traer conceptos de estos que estuvimos viendo y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos aplicar de esto a la organización en la cual estamos insertos? Bien, eso es todo.